estamos en Imposto y estamos cerrando Museo Temporal, que es una exhibición que fue curada por Sergio Parra y que se inauguró en marzo de este año. Han sido meses en donde la exhibición ha sido vista por diferentes personas, ha habido mucha interpelación por este espacio que se construyó, por esta gran intervención de Wikipirela, por obras también y relaciones insospechadas entre ellas, como nuestro Armando Rederón que tenemos acá, que nos acompaña en medio de su tempestad. Y cuando se comenzó a hacer esta exhibición, Sergio Parra estaba pensando mucho en la idea de la anomalía. Y fueron muchas las conversaciones que creo modelaron esta exhibición, y entre ellas hubieron algunas donde salió el nombre de esto, Museo Temporal, ¿no? Que tenía como una doble significancia. Por un lado era una idea de un temporal, de un clima que se demostraba en estos artistas y en estas relaciones, pero a la vez también era un tiempo determinado en el cual transcurrían las cosas. Era un museo que tenía un término, que es hoy. Y en ese sentido, bueno, pensamos en este cierre para invitarlo a ustedes por ser también investigadores, pero pensadores que hacen desde la escritura, desde la formación, un lugar en donde se cruzan la literatura, la filosofía, el arte, y en ese sentido, bueno, es un placer tenerlo acá, se lo agradezco mucho. Y quiero, antes de entrar ya como a los asuntos que nos convocan el día de hoy, que es la tempestad de Shakespeare, que es una referencia que Ariel Florencia instauró y cómo esto se vincula con los asuntos de la exhibición, darle la palabra a Ariel Florencia para contarnos sobre cómo se inició esta relación, ¿no? Tú como escritora del texto de esta exhibición. Bueno, empecemos. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a las personas que están acá. Un sábado donde lo más rico era quedarse como en la cama, supongo, o eso hubiera hecho yo. Así que se agradece mucho el esfuerzo de haber venido, y me encanta que sea un grupo chiquitito que conserve como cierta aura de intimidad. Quizás va a tener como una condición ritual, entonces por lo mismo el cierre. Y quisiera decir que esto es como un boleto dorado para mí, o sea, como que tenerlos a ustedes como para cerrar una exposición curada por Sergio en este espacio es como un escenario ideal, digamos, sobre todo porque mi interés particular por la tempestad nace de la soledad. Como que mi primer recuerdo es en el colegio. Teníamos un ramo que hoy día ya no sé cómo se llama, pero en esa época se llamaba castellano. Y en castellano leíamos algunas obras de teatro, y el tercero o cuarto medio, por tú estoy inventando, leímos La tempestad de Shakespeare. Y yo recuerdo como esa bruma en la que uno está como cuando está en clases, entre aburrida, prestando atención, pero también adolescente, digamos, quedándote dormida, qué sé yo, dormido en mi caso, ¿no es cierto? Y esto es pre-transición. Entonces, y de repente como que están hablando de Shakespeare y La tempestad, obra que yo me había leído, pero que no me había parecido particularmente, qué sé yo, un adolescente leyendo Shakespeare, como en ese momento. Pero de repente un compañero levanta la mano y pregunta si Ariel, el personaje, digamos, que acompaña a Próspero, era hombre o mujer en la obra. Y yo me acuerdo como que la bruma se despejó y apareció una inquietud que tenía que ver con el género, un personaje cuyos genitales, por decirlo de alguna manera, no están enunciados en la obra, ¿no es cierto? Y pareciera que su género y su identidad de género tampoco es una cuestión relevante, sino que él o ella parecen estar como en otro nivel de las cosas, ¿no es cierto? Como fuera del género o más allá del género. Y como que me acuerdo como que eso removió de alguna manera como la bruma, pero también me interesa hacia esa obra, porque si había un personaje que podía ser como, que ese nombre soportaba, digamos, como la identidad masculina y la femenina, como que dije, esta obra requiere toda mi atención. Entonces, eso como que cambió mi aproximación a la tempestad, y ahora cada vez que puedo, por supuesto que la conversación en el curso terminó diciendo como, puede ser hombre o mujer, siguiente pregunta, como es irrelevante, ¿no es cierto? Como que da lo mismo, pero como que yo, ¿por qué digo lo de la soledad? Porque como que desde entonces quedé como con un vacío de con quién comentar estas cosas.
cosas, ¿no es cierto? Entonces, como con Luis Felipe ya tenemos como la tradición amistosa de inventar excusas para juntarnos a conversar de cosas que nos interesan, y en ese sentido, como que, por eso decía lo del ticket dorado, como este club de lectura para mí es maravilloso porque me permite hablar con amigos a los que quiero y admiro, de una referencia que he pensado, tampoco tanto, yo como que me ubico como lectora de Shakespeare, no soy especialista ni nada, pero sí como que siento que la obra soporta muchas lecturas, ¿no es cierto? Y la podemos traer y la podemos ocupar para pensar cuestiones que evidentemente están presentes acá en el Museo Temporal de Il Posto, pero sobre todo lo interesante es que es una excusa, ¿no es cierto? Y por lo mismo podemos ocuparla y como descartarla y traerla como queramos. Entonces nada, te quería como devolver la palabra, decirte que estoy tremendamente agradecida de estar acá, y que me parece hermosísimo que podamos hablar a propósito de esta excepcional muestra de La Tempestad de Shakespeare, para después, digamos, botarla de nuevo y volver a la exposición. No, me parece muy bueno cómo cerraste la idea como de la excusa, porque pienso que como que nuestro objeto de hoy es la literatura, ¿no? Es como esta creación literaria y teatral de Shakespeare, pero me interesa también como Paz, tú como autora y Luis Felipe también, cómo ambos trabajan con la literatura, desde la literatura, pero siempre trasladándola a otros campos, ¿no? Como podría ser Paz en tu caso como la literatura es la arte, en tu caso Luis Felipe la literatura, pero también como una extensión con la filosofía. Entonces en ese sentido quería abrir la conversación preguntándoles por eso, por esos lugares que ustedes ocupan de ese cruce. Bueno, muy buenos días. Qué bueno estar aquí de nuevo en El Posto, un espacio muy, muy querido. Le contaba a Sole que cuando, bueno, en algún momento de mi vida trabajé en este espacio, en El Posto Documentos, donde ahora Antonio es director y ha hecho que el espacio además crezca de una manera muy, muy maravillosa, y entonces siempre es un espacio muy, muy querido Il Posto. Me importa y me gusta mucho lo que se hace en este espacio, en estas dos como patitas de Il Posto, ¿no? En este espacio de exposición y en el espacio de investigación. Y también comparto con Ariel la alegría que me da además estar conversando con ustedes, amigas, amigos, escritores, admirados. Así que nada, muy bonito estar aquí. Y además mirando esta curatoría que hizo Sergio Parra, que me parece muy inteligente, que después algo de eso querría también decir, pero después de responder un poco tu pregunta, porque hay algo en el recorrido que me pareció muy, muy notable para repensar ciertas obras de la tradición de la historia del arte, y cómo aparecen un poco como invertidas o desplazadas, ¿no? Después de la tempestad. No sabe cómo quedaron esas obras, pero algo estas obras les hacen a ciertas obras como muy canónicas en la historia del arte, y después podemos hablar sobre eso, sobre todo estas dos y el final, que me parecen súper interesantes. Pero sobre la literatura y la escritura, hay algo que para conversarlo así como en términos muy, como bien, no sé si personales, pero cómo me aproximo a estos asuntos. Hay algo siempre en las obras que me parece no solo inquietante, sino que insuficiente, y entonces allí siempre como la recurrencia, bueno, a la escritura o a la palabra, que yo creo que tiene que ver con una condición de la obra misma. O sea, si la obra significara una sola cosa, si como que todo su contenido ya estuviera resuelto en eso que vemos, no sería necesaria ni la escritura sobre las obras, ni la lectura sobre las obras. Hay algo en las imágenes que es del orden como de lo irresuelto, y que por eso solicita una escritura, pero al mismo tiempo esa escritura sobre las imágenes no termina de resolver nunca este misterio de las obras, porque si no también uno podría escribir una sola vez sobre una imagen y se conformarían textos canónicos, etc. Entonces ese juego entre dos
como dos misterios, ¿no? Entre el misterio de las imágenes que invitan a pensar sobre ellas, a escribir sobre ellas. Yo creo que a mí me fascina el ejercicio de escribir sobre las imágenes. Creo que son como un lugar así muy potente y muy singular para detonar como procesos y trabajos de escritura. Tanto así que a veces me cuesta el ejercicio de escribir si no tengo antes, por ejemplo, una imagen. En algunos ejercicios que he hecho de escritura me propuse como a propósito no escribir a partir de una imagen, como para salir de una suerte como de comodidad. Comodidad e incomodidad en el fondo, pero de comodidad, de tener una imagen y decir, bueno, esto detona algo que después uno puede seguir además unos caminos como bien desplazados de la obra, ¿no? Como que hay algo en la escritura. A mí me gusta mucho una frase de Didi Uberman sobre la relación entre la escritura y la imagen. Dice, bueno, cómo encontrar, o sea, cómo, digamos, en esta relación, cómo hacer que las palabras, a partir de una imagen, encuentren salidas poéticas y evitar, en ese sentido, como las palabras ya cansadas y las palabras agotadas, o sea, como una imagen puede hacer que las palabras encuentren salidas poéticas y como al mismo tiempo las palabras pueden hacer que una imagen no sea un ícono o un cliché en el fondo, ¿no? O sea, como esa fuerza como disolvente que tienen a veces las palabras y las imágenes. Pero un poco en ese sentido, como esa relación que es una relación como media erótica entre la escritura y la imagen, que a mí me parece que es muy desafiante y muy estimulante. A mí me pasa que profesionalmente, digamos, lo que hago más o menos cotidianamente, además de lunes a viernes, es filosofía. O sea, doy clases de filosofía, pero también mis publicaciones o mis traducciones son de filosofía. Mi relación con las imágenes, con la literatura también, no es entonces disciplinar, en un sentido. A mí todo lo que me pasa, y si uno hace la automitología, me ha pasado siempre, es que yo trato de pensar conceptualmente y nunca lo logro realmente. Y lo que pasa ahí es que solo puedo pensar a partir de referencias literarias o de referencias pictóricas, principalmente pintura, que es lo que más me interesa, pero a veces cultura otra cosa. De manera tal que siempre termino mezclando en mis textos o en mis clases o en mis cosas referencias literarias o referencias pictóricas, pero no porque quiera dar un ejemplo más accesible, ni porque me parezca que eso puede llegar a más gente que la filosofía, sino simplemente porque es la única manera en la que yo puedo completar algo así como conceptualmente algo. Y me pasó ahora, por ejemplo, que yo estoy un poco, pero como Ariel de Shakespeare, como tu voz encantatoria hace que yo no pueda decir que no. Entonces Ariel me propuso esto y yo dije sí, pero no tengo nada que decir al principio. Entonces lo que pasó fue, bueno, empecé a pensar La Tempestad y cosas, pero probablemente porque me hablaste muy bien de Reverón y me hablaste con mucho cariño del cuadro, o sea, como esa cosa tuya de como que es tu amigo ya. Entonces, el nombre propio, el nombre. Sí, como Armando. Sí. Pero yo le digo Reverón, pero es una amiga de Ariel. Todavía no lo conozco. Lo voy a conocer. Me pasó que, claro, entre también lo que hizo Wiki con esto, lo único que, o sea, como lo que me puedo aferrar de verdad, y es en parte probablemente lo que va a estar muy cruzado lo que pueda decir hoy día con eso, con que Shakespeare hace por supuesto la obra se presenta, es muy famosa, pero a fines de los 60 hay un escritor del Caribe francés, que se llama Aimé Césaire, que es uno de los propulsores del concepto de negritud, que fue muy importante para los procesos decoloniales en el Caribe, pero también en África francófona, que hizo una versión de La Tempestad, que no se llama La Tempestad, sino Una Tempestad. Y esa pérdida del artículo definido hace que esto también pueda entrar, uno pueda sumar otra tempestad. La tempestad de Shakespeare es La Tempestad. Exacto. No puede comentar La Tempestad, pero no puede agregar otra. Pero el gesto de Messecer, que hace otras cosas en el texto, de cambiarle el título y ponerle una, es lo que me hace poder pensar en esto. Con eso, un ejemplo práctico de
solo puedo pensar así. Entonces, esa es mi relación como con la literatura o con el arte en general, que no es mi asunto en principio. Exacto. No es mi asunto. Yo hago filosofía francesa contemporánea estricta, pero no puedo no hacer eso, que no puedo pensar de otra forma. Bueno, y en esta tempestad ocurren muchas cosas, ¿no? Efectivamente, creo que Reverón es ese personaje además probablemente hechizado, ¿no? Encantado, que quedó a la deriva. Y como para activar unas primeras lecturas, a mí me gustó algo del texto que Ariel escribe que habla esta idea de que no reconocer el mar y el cielo, Exacto. como la tempestad, cuando esas dos cosas se invierten. Y por ahí como que hay un concepto muy importante de esta exposición y de la tempestad de William Shakespeare, que es la confusión, ¿no? Sí, total. No sé si desde ahí también como podemos pensar. Sí, o sea, yo pensaría que yo trato de meter la tempestad donde fuera, digamos. O sea, incluso en mi carnet de identidad, ¿no es cierto? O sea, como que Ariel viene como literalmente ahí. Te diría que en este caso está muy gatillada por las conversaciones que han surgido a propósito de este enfrentamiento, ¿no es cierto? Como Reverón Minerva. Porque evidentemente lo que vemos acá, ¿no es cierto? Bueno, son dos cosas. Vemos a Reverón, ¿no es cierto? Armando, ya antes que si estamos entre amigos, pero vemos a Reverón ubicado en un museo temporal intervenido por Wikipirela, enfrentado a Willy Minerva, ¿ya? Entonces como que ya no lo vemos solo, digamos, el náufrago, el destino trágico que tiene el náufrago es que está solitario, ¿no es cierto? En un lugar como remoto. Sin embargo, en este museo temporal curado por Sergio Parra, el náufrago deja de estar a la deriva, exclusivamente en su soledad, ¿no es cierto? Y tiene una ubicación temporal junto a una palmera, ¿no es cierto? Con un ojo reloj vigilante, ¿no es cierto? Cercano a un cometa interestelar, lleno de grietas, ¿no es cierto? Frente a Winnie Minerva. Entonces como que para mí esta como idea, como esta colisión, ¿no es cierto? Como inesperada entre estas dos fuerzas, refería mucho a la idea de cuando las cosas chocan y son simultáneamente ambas, ¿se entiende? Como, o sea, no son todavía ni la una ni la otra, sino que están como contaminadas. Entonces me parecía que esta contaminación virtuosa, ¿no es cierto?, entre Reverón y la Winnie Minerva, podía ser una grieta a través de la cual podía entrar la tempestad. Entonces, ¿por qué la tempestad, digamos? O sea, como que ¿por qué la tempestad se llama la tempestad? Que es una muy buena pregunta, ¿no es cierto? Si la tempestad que ocurre en la obra de Shakespeare dura una escena, ¿no es cierto? 4 horas. Es una excusa. ¿Ah? Como 4 horas. Sí, pero en el fondo la obra no se trata de una tempestad. No, sí. La obra se podría llamar La isla, el naufragio, la venganza, la magia, digamos. La tempestad es una excusa, de nuevo, ¿no es cierto? Para que Próspero traiga a esta como nave donde viene su hermano, que la traiga a la isla, ¿no es cierto? Pero aunque dura 4 horas o es una tempestad larga, para efectos de la obra es una excusa, digamos. Lo que me interesaba de eso es que si uno piensa que la tempestad es una obra de teatro y no un texto, el desafío es cómo se representa en un escenario fijo una tempestad, digamos, ¿no es cierto? Entonces como que eso me hizo pensar de que los recursos formales con los que trabajan estos artistas que han sido curados en esta exposición son recursos mínimos, ¿ya? Pintura, salvo la Paula Anguita, digamos, que trabaja con una tecnología, son como unos recursos como formales el desde, ¿no es cierto? No son unos recursos formales espectaculares. Entonces como que hay algo ahí como con la cuestión mínima de cómo representar lo máximo, ¿no es cierto? Que es la encrucijada en la que nos pone Shakespeare cuando hay que poner en escena una tempestad. Que acá se vuelve como muy efectiva y empieza como a armarse unos diálogos muy ricos, ¿no es cierto? Entonces como que por ahí la excusa se empieza a transformar como en una especie como de tempestad en sí misma, ¿no es cierto? Te has dado cuenta cuando uno ocupa la metodología para pensar algo y esa metodología se transforma en tu forma de trabajo. Entonces empiezan a aparecer como colisiones, cruces entre los arriba y los abajo, y acá me interesaría mucho que La Paz también nos diera, porque entendí que La Paz descubrió algo con la inversión, que es justo el arriba y el abajo, ¿no es cierto? Entonces, claro, entre el cielo y el mar, ¿verdad? No lo había pensado así, pero además también con la cosa de los mínimos recursos, máximo rendimiento, que ha sido como un procedimiento muy fundamental para el arte contemporáneo. Y allí Duchamp es uno de los artistas que llevó adelante
esta potencia, ¿no? O sea, con lo mínimo producir grandes alteraciones, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo más evidente es el urinario, o sea que con ese objeto completamente utilitario, al ponerlo en un lugar, al poner una firma, o sea, como mínimo esfuerzo, en términos así como físicos, máximos resultados, algo así como la modificación de una manera de comprender la obra de arte al artista. Y entonces pues la fantasía es que despierta también una exposición, la cuestión es que como que abren. Entonces esa puerta con la que comienza, bueno, si uno quisiera comenzar por allí, ¿no? Uno puede comenzar por cualquier lugar de la exposición, pero yo la comencé por esa puerta, y esa puerta es, o sea, inmediatamente pensé en la puerta de Etandoné, de esta obra póstuma en el fondo de Duchamp, ¿no? Que es una obra que él estuvo haciendo entre el 48 y el 60 y algo, en secreto, ¿no? O sea, mientras jugaba ajedrez, estaba haciendo esta obra y todo el mundo pensaba que ya había abandonado todo, y es una obra muy curiosa en la trayectoria de Duchamp, porque si bien en sus comienzos él trabaja mucho con la tradición de la historia del arte, en los comienzos antes de empezar ya con sus ready-mades, trabaja con el imaginario, y esta última obra también, ¿no? Tiene como mucho imaginario a la historia del arte occidental, y entonces en el Etandoné, no sé si, bueno, quizás ya, pero uno llega al espacio, no, yo no la he visto, ¿tú la has visto? No, solo en fotos, o sea, solo he visto fotos, a sí. través de una pantalla, a través de eso, la ¿no? Y que pantalla. después además hay imágenes que revelan como el misterio, ¿no? Son Exacto. súper terribles esas imágenes, ¿no? De Que las te las que- encontráis, ¿no? Como la maqueta. Entonces, bueno, pero se supone que hay un muro, una puerta, y uno se asoma por esa mirilla chiquitita que yo creo que mucha gente se la ha comido en el museo sin saber que está esa obra ahí. Y lo que ve, bueno, es el torso de una mujer desnuda, sobre una paja, sosteniendo una lámpara de gas, y al fondo hay una cascada. Bueno, ahí hay como muchos símbolos que los historiadores, los teóricos han leído, pero la cuestión que me interesaba de esto, bueno, era primero esa referencia a Duchamp, pero invertida, porque en el fondo estamos siendo mirados. Es como nosotros adentro de esa escena. Estamos como adentro de una escena siendo mirados. Sí. Entonces me encanta esa inversión para entrar al museo, ¿no? Y además está repleto de estas cámaras de vigilancia. Claro. Entonces entramos a un espacio invertido. Luego esta obra, ¿no? De Winnie Minerva, bueno, El origen. Inmediatamente pensé, bueno, también en El Courbet. origen del mundo de Courbet, Sí. ¿no? Que para la época, además porque eso es muy interesante, cómo cada obra en cada época o puede ser completamente como revolucionaria, y luego también puede en otra época leerse como un gesto muy conservador, ¿no? Que también eso es como bien fascinante con cada obra. Entonces, El origen del mundo en su momento me parece que fue una obra, o sea, cuando Courbet ¿no? O sea, acaba con las representaciones como clásicas y mitológicas del cuerpo femenino, pone en un primer plano una vagina, además toda la historia maravillosa de este cuadro, ¿no? Que es como que pasó por muchos dueños, por muchas... ahí. No venía preparado. No venía, pero mira, ahí está El origen del mundo, que además esta obra perteneció a Lacan, el Exacto. último dueño antes de que esta obra fuera... o sea, la primera vez que se pudo ver en un museo por todo el público fue en 95. Exacto. Y es o sea, que pasó mucho Y solo por derecho, porque la familia de Lacan no quería pagar los impuestos, entonces donó la obra como en parte de impuestos. Claro, ¿no? Que entonces Sí, sí. muy loca la historia, y que además siempre estuvo velada Por otro cuadro. por otro cuadro, incluso Lacan. Claro. Que ahí ya, bueno, todas suponían hacer lectura hermosa de por qué el velo sobre una vagina, bueno, ya no, pero acá, de nuevo, o sea, es un origen, pero un origen que hace otra cosa. Aparece como el cuerpo, no es el origen con el biológico, además, no vagina, lo femenino, sino que es un cuerpo. Bueno, no tendría que pensar más como para llevar más allá la reflexión, pero digo que hay algo del origen invertido acá, de nuevo, o sea, dos inversiones 100%. sobre el origen y la mirada. Sí. Bueno, no voy a tenerme en cada una superlatera, así bueno, aquí ahora. Y quería terminar con que me parece que es linda la curatoría como un modo de pensar las obras, ¿no? Que eso como es muy bonito, y termina con la obra de la Paula Anguita, al fondo, que es la única, como tú decías, Ariel, que es la única obra
que no es pictórica. No, bueno, está la de Marinello. y de Naufus. Naufus. también. Pero bueno, que es como tecnológica en un punto, Claro. que tiene como... y que es bonito porque no hay imagen en un punto. O sea, como que termina, después de haber sido como entramos y somos mirados, hay una zona de oscuridad, como de pliegue, de misterio, de secreto, de lo que no se expone a plena luz. O sea, bueno, se expone a plena, pero en el parpadeo. Demasiada luz. Claro. Demasiada luz. Pero es bonito, o sea, bueno, me encanta esa obra de la Paula Anguita porque uno nunca puede. Yo ayer trataba de hacer el ejercicio de fotografiar. Sí, hacer la trampa. Sí, pues, ¿no? Y de fotografiar y ver la imagen, o sea, como el destello de la imagen en el celular antes de que quedara. Bueno, no se puede. O sea, solo después uno tiene que ir a ver la foto, ¿no? Qué bonito, No Sí. capturas nunca la imagen. Entonces, como entre el Qué ojo bonito. que mira y el parpadeo al final, para además pensar lo femenino, porque es la obra de Anguita que trabaja además con la Salomé. Tú decías ahí la Salomé de Lu Andrea Salomé, Claro. pero también está la Salomé como esta femme fatal, ¿no? Como este deseo capaz de darle vuelta a todo, ¿no? En la historia bíblica y después en los mitos de la historia con los que trabaja la historia del arte, pero también está Lu Andrea Salomé, esta mujer además, esta, ¿no? Sí, Exacto. psicoanalista, filósofa. Exacto. Entonces, nada, encuentro que me pareció, y bueno, y toda la intervención como en el espacio, me encuentro como muy notable el modo en que están organizadas las obras. A veces a veces las imágenes, las obras a veces capturan como una atención, pero acá el recorrido es muy, muy interesante. Me gusta este modo de improvisación porque precisamente el modo en que yo trato de hacer las cosas en general. Entonces, pero me voy a colgar de tu referencia a Courbet, con la cosa del origen. Porque en Courbet hay un momento en que Courbet no es un pintor de mares. Pero hay un momento que es 1869 en que Courbet le prestan básicamente una casa en la playa, en Etretat, y se va y pasa unos 3 años pintando solo eso. Pero no los pinta en vivo, los pinta, toma notas cuando ve la ola y después pinta su estudio. Entonces ya no ve la ola. Pero el asunto es que es una serie larga de olas que no sé cuántas son, pero son más de 15 y están repartidas básicamente por todo el mundo, en colecciones privadas, museos. Entonces uno nunca puede verlas todas. Pues, alguna vez quizás los van a poner todas, pero la cosa es que son demasiado diferentes. Es una innovación técnica porque hace la tempestad, son tormentas, ¿cierto? Sí. Son demasiado de frente. Y por la misma época, Víctor Hugo escribe, creo que está en Prosas Filosóficas, pero un textito que se llama El viento y el mar, o El mar y el viento, pero esos dos elementos en todo caso, que dice una cosa que tiene que ver con Courbet en todo caso, porque es la cuestión del realismo, pero dice que el movimiento del mar tiene un cierto hipnotismo tal que a uno se le vuelve abstracción. Y dice, y esa abstracción provoca una especie de sueño metafísico en el que uno se deja envolver. Y uno avanza un poco en el texto y un par de páginas después dice, pero de ese sueño te despierta la tempestad. Entonces la tempestad es el momento en que efectivamente algo así como se desarma toda la jerarquía, pero que al mismo tiempo te despierta de esa ilusión que yo creo que uno puede tener mirando el mar, un mar amplio mucho rato, que uno como que deja de ver, es una abstracción. Y eso uno... Hay un cierto efecto Turner por ahí que es como de abstracto, pero es realista en cierto sentido. Es abstracto porque así se ve el mar, no hay ninguna deformación. Pero las de Courbet son demasiado claras en un punto, pero creo que es por eso, una especie de despertar, pero que inevitablemente mezcla las cosas. Y hay en ese punto una cosa en lo de Shakespeare que es una frase muy típica en La Tempestad, pero que introduce una cosa con lo de Paula Anguita también, creo, y que es al principio de la primera escena, bueno, está la tempestad, que es terrible. Me parece que es Fernán, pero alguno de los personajes dice, el infierno está vacío, todos los demonios están aquí. Y esa especie de liberación de los demonios, creo que tiene que ver algo con lo que está en juego como en general acá. Porque en el contexto de la tempestad, que es un contexto efectivamente pero más melancólico,
sea, es una isla con sus habitantes que son algo así como dominados por Próspero, que llega desde Italia, ¿no? Como, no tiene nada que ver, pero sabe magia, entonces puede dominar a esos monstruos que son de la isla. Al final, después del final, porque se acaba la obra, que son los 5 actos, y hay un epílogo en el final, donde Próspero, que ha sido interpretado tradicionalmente como Shakespeare. Shakespeare es Próspero, o Próspero Shakespeare. Porque además, hasta donde sabemos, es aparentemente la última obra que Shakespeare escribió solo. Después escribió un par de cosas en colaboración, pero solo. Y al final, bueno, Próspero dice, bueno, yo vuelvo a Milán y retomo el reino, etcétera, que me habían quitado, pero vuelve solo a la escena, Próspero, y dice algo así como, yo ya renuncié a la magia, pero necesito ahora que me liberen, y que me liberen ustedes, entonces le habla al público. Que lo liberen y que le perdonen sus crímenes, pues se destaca siempre que lo liberan de la magia, lo que se ha interpretado siempre como que Shakespeare le pide al público que lo libere, que le permita dejar de usar esa magia de las palabras que tiene. Y creo que ese efecto de pedirle al público la liberación, en cierto sentido está invertido con lo de Pablo Anguita, pero la cuestión de requerir al público para que algo se libere, y sobre todo de requerir al público para que algo de eso salvaje o que parecía salvaje se libere, creo que tiene un efecto cercano, pero que se vuelve más cercano. La única cosa que estoy pensando que es la cosa de la reinterpretación de M.S. Ser, donde Calibán no pide ser liberado, y de hecho no es liberado, se queda en la isla porque Próspero se queda en la isla. Entonces esa última escena del perdón no está en la cosa de M.S. Ser, no hay ninguna liberación. El que se libera es Calibán, que se libera solo, porque Próspero se queda en la isla con el eslogan que va a salvar la civilización. Próspero dice en la obra de M.S. Ser, yo arreglé todo esto, yo soy el director de orquesta de esta sinfonía que es la isla, entonces si yo me voy esto se acaba, me quedo. Pero me quedo a luchar con Calibán y a imponer la civilización ante este salvaje. Y la última escena es un Próspero muy viejo, muy cansado, y de atrás se escucha simplemente el grito de Calibán que dice libertad. Lo que uno entiende que finalmente Calibán se libera, pero se libera solo. Mientras que en la de Shakespeare la liberación viene del público hacia Próspero. Pero acá el asunto es Calibán. Entonces, esas fuerzas demoníacas, porque Calibán siempre tiene algo de eso, de lo demoníaco, no hacia Ariel, pero tiene algo demoníaco. Como, 100%. Sí. Entonces, esa cosa de liberar a través del aplauso, me parece que hay una cosa entre Courbet y que uno claro. Oye, no conocía la referencia de ese ser. ¿Y por qué? No sé, ya, perdón, me voy a otro lado, pero ¿por qué alguien que está pensando algo así como, bueno, siempre ha salido como un poco del pensamiento de colonial y todo, ¿por qué escribe esta obra donde la libertad se realiza sola? O sea, ¿por qué propone ese...? Porque es un recurso bien pedagógico en un punto, porque durante la obra Ariel es Martin Luther King. O sea, los diálogos son bien Martin Luther King. Ariel tiene la onda de, bueno, podemos llegar a entendernos en realidad entre los habitantes de la isla y los otros, habría que pensar, etc. Mientras que Calibán es directamente Malcolm X. De hecho, hay un diálogo en el que Calibán dice, ya no me digan Calibán, yo me llamo X. Dice algo así como, es el nombre de los hombres sin nombre. Es más bien de los que le robaron el nombre. ¿Qué es lo que dice Malcolm X? Sí. Explícitamente en la entrevista, cuando a Malcolm X le preguntan cómo se llama, él dice X porque no sé mi apellido, me lo robaron. El apellido que yo recibo, como pasa con la comunidad afroamericana en Estados Unidos sobre todo, es el apellido del amo. Por lo tanto, yo no voy a usar ese apellido. Entonces, Calibán hace eso. Entonces, en el fondo, Ariel acepta ser liberada, acepta el favor del amo en ese punto. Calibán no lo acepta. Y Calibán se queda a pelear en la isla. Ese es el asunto, porque además la obra de César, Calibán es explícito. Al principio, cuando está la lista de personajes, César pone 2 indicaciones. Dice los mismos personajes que Shakespeare, 2 indicaciones. Calibán es un esclavo negro, Ariel es mulato. Y hay otra cosa con la de César, que el viento es un personaje.
viento es un personaje Qué prominente. lindo. Pues Que sí. en la de Shakespeare también es, pero no está anunciado. Claro, No está anunciado. Como que- Acá claro, porque al principio de la MSC, claro, y esa cosa fue con la idea de negritud, pero yo nunca lo he visto representada, solo la he leído. Ajá. Pero al principio la indicación es que cada personaje que entra, cada actor, tiene que tomar una máscara. Eso es un poco al azar, salvo la del viento, que la del viento se la da. Tiene que ser una persona grande, gran viento. Entonces, al principio, al parecer, cuando se representa la tempestad, el personaje del viento anda dando vueltas por la escena. Y hay una escena con el rey, porque en un momento, por supuesto, los nobles se quejan de que el capitán no lo respeta, porque el capitán le da órdenes. O sea, hay una tempestad, tienen que meterse allá, se callan. O sea, no hay ningún la jerarquía posible ahí. Y esa desregulación de la jerarquía también Sí, es muy total. típica. ¿No? Sí, total. La regulación de la jerarquía entre cielo e infierno también, y entre tierra y cielo, Sí, es sí, una sí, regulación total. sí. Y hay un momento en que uno de los nobles dice, oye, pero el capitán no nos respeta. El capitán dice, mira, es que hay alguien acá que le da lo mismo al rey, que le da realmente lo mismo, y que es el viento. El viento solo le da lo mismo, que en el rey o que él no. Lo va a hacer igual. Entonces también está esa función como de... Respuesta más sí, anárquica, claro, claro. pero igual, el texto de MSC es tardío, del 69. MSC escribe las cosas de YouTube más bien a los 30. Ya. O sea que un texto medio también desilusionado. ¿no? Un texto desilusionado porque además pasó que... Bueno, ya había sido la independencia de Argelia, la independencia de Túnez, todo eso había pasado. La primera vez que se representa es en Túnez, de hecho, y no en Francia. Mira. Pero ya sabían cuál había sido. Esa obra está pensando en realidad las consecuencias de la formal descolonización del Caribe. Y no las potencias todavía Sí, como se quedaron en la isla y tuvieron que hacer algo. Es bonito, pero es muy contextual. No, sí, no, pero no lo tenía. Sí. Y Frantz Fanon también hizo una reinterpretación, ¿no? Fanon, de hecho, Fanon está metido ahí porque hay una cosa que es bonita, yo creo, en la reinterpretación. De nuevo a modo de confesión, pero por alguna razón yo tengo frases de Shakespeare muy pegadas en la cabeza. Y cada cierto tiempo, por nada, me acuerdo esas frases. Entonces, no me acuerdo dónde las saqué, pero sé que me las sé. Y lo voy a comprar, me las sé. Y una de esas es lo que dice Ferdinand en el momento... Es lo que dice Calibán. En una de las discusiones, Calibán dice, mira, la cosa acá, lo dice Próspero, es que tú me enseñaste la lengua. Y gracias a eso ahora yo sé insultar. Y lo insulta. En verso. En verso, eso en verso. Lo insulta en verso. Exacto. Y dice, y es medio complicado, pero dice, tú me enseñaste. Sí. Y ahora que te lleve la peste por haberme la enseñado. Y uno espera, porque para mí es la frase de la cuestión de la negritud, que MSC la reproduzca incluso más fuerte. Precisamente pensando en que gente como Fanon le enseñaron la lengua impuesta, el francés, y fue a París mismo a decirle a los franceses que se pueden ir a la chucha, en francés. Entonces también está ese efecto, como ese efecto, pero en la de MSC eso no pasa, porque Calibán lo que dice es, tú me enseñaste la lengua, pero solo para que yo entendiera tu orden. Ese es el único efecto. Sí, total. La única razón por la que tú me enseñaste la lengua es para que yo te pudiera, para que yo entendiera la orden. Exacto. Entonces, claro, también está la cosa del lenguaje que está en Fanon de ese como primer capítulo de Piel Negra, Máscaras Blancas, donde Fanon se pregunta por la relación que tiene el negro con el lenguaje. Entre negros, sobre todo el negro antillano, entre negro y negro blanco, y que también se juega en la... Porque Ariel habla con Calibán, y es otro tono que cuando hablan con Próspero. En la MSC hay diálogo. De hecho, Calibán discute con Ariel sobre cuál es la estrategia para liberarse. Pero igual que en Shakespeare, Ariel, frente a Próspero, solo dice sí, señor. Igual hace lo que quiere, pero Exacto. sí, igual hace lo que quiere. Una estrategia. Interesante, porque es un momento específico donde se están pensando en estas cosas y replanteándose. O sea, estoy pensando también, por ejemplo, en Glissant. Otro también pensar que si uno ve la poética de la relación también comienza con una escena que es tempestuosa, ¿no? El barco que está cruzando el Atlántico. Y
creo que hay algo que también tiene La Tempestad, que es como esta idea como de una comunidad imposible, ¿no? Como disímil, que un error que falla en el fondo. Y me hace pensar también como en las relaciones dentro de una exposición, como lo que decía La Paz, como que es interesante pensar en el encuentro entre cosas diferentes para producir significados, ¿no? Sí. Sí, o sea, pienso que como un poco como, yo también leo la exposición esta muy en clave narrativa, ¿no es cierto? Que comienza, jamás hubiera pensado en Duchamp, pero ahora ya no puedo dejar de pensar. Impresionante. Me parece de una belleza, pero ya suprema, un regalo que le hace La Paz al Posto, digamos, como para pensar como por dónde entramos, ¿no es cierto? Pero sí la leo muy narrativa, ¿no es cierto? Comienzo, inicio, desarrollo, fin, y en ese sentido me parece que es una exposición que podría como estar pensada desde la estructura dramática de una obra de teatro, ¿no es cierto? Entonces como que en ese sentido es una exposición que considera una audiencia. Digamos, el museo temporal no existe sin que lo visitemos, ¿ya? Por más que sea hechizo y temporal y efímero y qué sé yo, devuelve mucha agencia a las personas que lo atravesamos, ¿no es cierto? Entonces como que, y cruzamos referencias, porque cuando estamos viendo ya ahora a Duchamp, a Winnie Minerva, estamos pasando frente a Reverón, y cuando, ¿no es cierto?, pasamos por Christian Bink y Naufus, estamos pasando por el lado de el mexicano, ¿cómo se llama? De Ana Segovia. De Ana Segovia, ¿no es cierto? Entonces como que la activación de este museo temporal, la intervención de este museo temporal no le corresponde, creo yo, no le correspondió solamente a Wikipedia, sino que nos devuelve agencia a nosotros en la medida en que lo visitamos y nos contaminamos de estos cruces, ¿no es cierto? Porque lo interesante es que todas estas obras pertenecen a la colección del Posto, que resguardadas en su asumo bodega, ¿no es cierto? Tienen un relato, ¿no es cierto? Pero aquí, puestas en esta isla, podríamos decirlo, ya si forzamos la metáfora con La Tempestad, fuerzan otra como relación improbable, ¿no es cierto? A mí siempre me gusta pensar mucho como la ley del buen vecino de Warburg, ¿no es cierto? Como que lo que se ve no es necesariamente lo que las une, sino que hay algo en su interior que las vincula, ¿no es cierto? La biblioteca de David Warburg, él la piensa con la ley del buen vecino. Entonces, los libros no están ordenados por tema, autor, año de publicación, sino que hay algo en su interior que resuena con su buen vecino, que es el que tiene al lado. Entonces como que esta comunidad, ¿no es cierto?, viene como a mostrarnos algo que en esta manera hechiza, ¿no es cierto?, de estar montada, va a tener una lectura, ¿no es cierto?, hoy día, que no es la misma, y pensamos en La Tempestad, ¿no es cierto?, cómo se leyó La Tempestad en su momento, cómo se leyó la Tempestad en los 60, cómo leemos la Tempestad desde un punto de vista postcolonial, ¿no es cierto?, que no era necesariamente la intención de Shakespeare, ¿no es cierto?, como quizás La Tempestad es una obra sobre el arte, ¿no es cierto?, y la magia y el lenguaje. Entonces, me parece que sí, evidentemente como que hay algo en la narración muy pensada, ¿no es cierto?, de Sergio con la wiki, para hacernos como partícipes de esta, o visitantes a esta isla como anómala. Sí. No, además, ¿Puedo decir algo? Sí. Perdón. Sí. No, por favor, dale. Todo. A mí, bueno, llegué un poco tarde y no sé si esta lectura, esta relación se hizo antes que llegara, pero a mí esta pared me tiene completamente conmovida, porque se habla de La Tempestad, está este meteorito que cae, no puedo dejar de pensar en el terremoto venezolano. Total. Sí. No sé si ya se dijo o no, pero Reverón, Macuto, La Guaira, la zona más afectada por el terremoto, esta vivienda siendo como impactada, o sea, a mí me parece incluso hasta premonitorio, no sé si me estoy poniendo como muy... pero me parece impactante que Wiki, y además, cuando yo hice la publicación en Artichoke de tu texto, Ariel, de esta exposición, la primera persona con la que yo hablé respecto a lo que estaba ocurriendo ese mismo día que se publicó fue Wiki. Entonces, no es por ponerme esotérica, pero hay cosas que vinculé y que me tienen completamente como pensando mucho Total. no sé si llamarlos señales o lo que sea, pero ¿cómo Wiki venezolana interviene esta obra de Reverón? Total. Macuto, La Guaira, son tantos símbolos que me hacen llegar a esto del terremoto que
En fin, era solo una lectura que No, tengo pero yo. no, o sea... No, Ale, es que yo... ¿Cómo estás? No, es que no lo habíamos hablado, de hecho, no habíamos hablado, pero por supuesto que era un asunto, o sea, cuando... Además, yo estoy como obsesionada con lo del terremoto en Venezuela. O sea, no... O sea, yo no estaba... No, imagínate tú, que además, no sé si tienes, bueno, allá familia, todo, pero he estado así, no puedo parar de las imágenes, o sea, estoy Sí, totalmente ahí en trasnoche, no estoy así muy encima, como que me agarró muy, muy fuerte. Entonces, bueno, tú ahí en tu texto te detienes harto en Sí, total. en ese En ese meteorito, mundo, sí. en ese meteorito, pero hay algo sobre, y que lo quería como también señalar antes de que tú lo dijeras de lo latinoamericano, que hay, obvio que es una cuestión muy fuerte en esta exposición, muy fuerte también yo creo siempre en Sergio, o sea, yo creo que Sergio nunca ya dejas de pensar sí, ¿no? Que es que el gran dilema, o sea, esa gran pregunta sobre lo latinoamericano siempre te interesa, y cuando has leído las cuestiones que uno escribe, todo siempre, ¿dónde está, no? Esto como de singularizar algo así como lo que uno está pensando, devolverlo a sus propias genealogías, y siempre además de manera muy, como muy... sosteniendo esta indistinción entre el cielo y el mar, o sea, no es una exposición jamás, bueno, de más esta vez digo, pero jamás va a ser una lectura como evidente sobre la cuestión de lo latinoamericano, las colecciones, las obras que elige, o sea, siempre son como desafiantes, ¿no? O sea, uno sabe que se está encontrando con algo de eso, pero sin saber bien en qué sentido, cómo leerlo, o sea, es desafiante, ¿no? O sea, uno no podría decir, ya, estas obras, lo que están pensando es la cuestión como o de colonial o postcolonial, o están pensando una crítica al arte europeo. O sea, no, nunca uno podría quedarse tranquilo, digamos, con esa como referencia, porque algo hacen, pero quizás cuando tú dices hay algo como anticipatorio, pero que hay algo en estas obras que están pensando quizás muy fuerte, algo así como nuestra condición, porque hay algo, claro, el terremoto que tiene que ver con la naturaleza, pero hay algo también de una precariedad y un abandono, y uno podría pensar eso también como parte de una trayectoria de los países como latinoamericanos. Absolutamente, y pienso que, o sea, agradezco mucho el comentario, porque es una intervención que también remueve, ¿no es cierto?, como la conversación. Pienso que lo importante que también ha sido en clave muy lo que decía La Paz, cómo ha pensado Sergio Latinoamérica, que es para Sergio primero, ¿no es cierto?, y después para efectos del posto que es Latinoamérica, ¿no es cierto?, hoy día. Porque rara vez una podría, por ejemplo, tener el privilegio de ver un cuadro de la Wiki Pirela, ¿no es cierto?, de ese tamaño, o un Armando Reverón, perdón, de la Winnie Minerva, más la intervención de la en Santiago, ¿no es cierto? Son escasos esos espacios, ¿no es cierto? Y esa oportunidad queda como contaminada, y acá estoy ocupando contaminada en el buen sentido de la palabra por ejemplo, Marinello con Lemebel, ¿no es cierto? En este espacio con la Natalia, ¿no es cierto? Acá que también hay toda una contaminación canónica de hoy día que uno puede pensar. Y ahí pienso en el concepto de fuerzas naturales, ¿no es cierto?, pensando en el terremoto, ¿no es cierto? Y la cuestión de las fuerzas naturales es muy propia de la tempestad, ¿no es cierto? En la tempestad, salvo en esta versión que decía, ¿no es cierto?, Luis Felipe, las fuerzas naturales las está controlando un ser humano en Shakespeare. ¿No es cierto?, es próspero con su arte, su magia, uno puede pensar ella, el que controla el mar, el cielo, y que hace que se confundan, ¿no es cierto?, como una metáfora del arte. Sin embargo, como la cuestión que está en entredicho en la tempestad, en la de Shakespeare, es que el orden natural no le corresponde a los hombres, y acá hablo como en ser humano, ¿no es cierto?, dominarlo, sino que hay una cuestión mayor, hay un orden, entre comillas, que incluye el caos, ¿no es cierto?, que es mayor, que no responde a la magia ocupada por los seres humanos, ¿no es cierto? Y eso nos devuelve a un lugar muy chiquitito. El próspero se vuelve una especie como de miniatura cuando abandona su magia. Y creo que, por ejemplo, los eventos como el que ocurrió en Venezuela, ¿no es cierto?, en que las fuerzas naturales nos devuelven una imagen de nosotras en miniatura, son remesones, digamos, como a nivel también conceptual, ¿no es cierto? A mí me gusta volverme chica en ese sentido, ¿no es cierto? Que hayan cosas que te remezcan y que te digan, oye, tú no eres nada, tú
tú eres una cosa miniatura. Porque tiene que ver mucho con nuestra precariedad latinoamericana, ¿no es cierto? Con el mínimo recurso, pero también con cómo nos ubicamos como seres humanos en una realidad planetaria, ¿no es cierto? Que es algo que en la época de Shakespeare se está pensando, ¿no es cierto? El mundo creció, apareció el nuevo mundo, ¿no es cierto? Entonces realmente, Ale, te agradezco mucho como tu remesón, porque me parece como de orden político, ¿no es cierto? Devolvernos una cosa insignificante ante una fuerza que rara vez controlamos. Creo que también el uso de la palabra intervención, que no habíamos hablado en esos términos, de lo que es Wikipedia, creo que no solo es inevitable notarlo cuando uno entra. Digo, que las paredes están pintadas, que son dibujos, es muy evidente, pero también la interacción que tienen con la obra. Lo que por una parte, dado que uno, tú lo dices, uno no puede no estar de acuerdo con que el dibujo interviene en ese sentido de la obra. Pero no había aparecido. Cuestión que algo también quiere decir. Creo que la manera en que precisamente esa intervención puede ser algo así como profética, en la medida en que no deja que la obra, no deja el abandono de la obra. Y esa interacción desata algo. Como Shakespeare, para lo mejor y para lo peor. O sea, es precisamente esa intervención la que permite que la gente pueda vivir donde no puede vivir. Pero al mismo tiempo que si hay un terremoto o un volcán, se va a acabar eso. Entonces, esa posible intervención natural que permite, y que tiene que ver con lo que decía Ariel, yo creo también la cosa de esa cosa humana de creer que puede controlar no solo la naturaleza que ya, sino el caos y el orden. Total. Y por lo tanto, claro, todo este efecto humano de querer un control, y que yo creo que hasta cierto punto, como le decía La Paz, de cómo se organiza, una cosa que no sé cómo decir, pero que pasa, me parece, en el recorrido, en la manera en que está expuesto esto, es que está esa cosa natural de uno recorre y funciona. Pero cuando uno termina, como hay una pausa, porque el punto es, uno podría pasar rápido por esto, si uno quisiera. Están todas estas cosas de, bueno, detenerse, pero uno podría pasar rápido. Pero la Paula Anguita no se ve si uno no se detiene. Ese es el problema. Entonces te obliga a una detención, que me parece que te obliga a reconfigurar el espacio y a pensar qué es lo que viste exactamente. Yo creo que ese efecto reflexivo funciona muy bien, quizás por lo que decía también Ariel, como en un momento para retomar la cosa de si la curatoría de Sergio hubiera sido obvia, uno le bastarían 2 obras, o que le contaran la cosa, o ver la foto para decir, bueno, esto se trata de esto, se trata de... Y uno, cuando te piden hacer cosas mucho más fácil porque uno es el texto aparte, ¿no? Pero creo que el efecto de después darse cuenta que está intervenida, después darse cuenta que están enfrentadas, la cosa de rebelión que tiene una palmera y que puede ser homenaje o puede ser resituado o puede ser azar, pero hay una resituación de la obra que es muy bonita, yo creo, y para lo que la obra de Tara Pavlovich no podría, no, pero sí, quizás que la cosa de que René está arriba y el otro está abajo, esa combinación cielo, arriba y abajo, que hace una cosa con la tierra y con el cielo, porque además lo que uno puede ver hasta ahí son alas, que es la cosa del cielo, y lo de abajo es muy terrestre, no solo porque es un paisaje, pero tiene la cosa mapuche, terrestre, es un nombre mismo. Sí, abramos la palabra. Sí, ya está bien. Me acordé mientras hablaban de una escena en La Araucana, que fue como, todos la hemos leído probablemente en algún momento, y el momento en que llega Ercilla, como junto con su grupo ahí de soldados por primera vez a Chile, llegan como a una isla primero, que es como el primer encuentro que le toca a él con los mapuches, y hay un cometa que aparece en el cielo. Y cuando aparece ese cometa, en el fondo la versión que da Ercilla en el fondo es que es un prodigio. Es un prodigio que anuncia en el fondo la legitimidad de la misión, ¿no? Como de la conquista. Entonces, como que me resuena mucho la precariedad con la que aparece acá, enmarcado como en
no sé con qué pinto, pero como la precariedad que aparece en el muro de Cometa 100%. me funciona como un contacto muy fuerte con esa escena tan fundacional de la conquista. Y pensaba también cómo la tempestad ha sido también como un texto de Shakespeare como muy, muy importante en la tradición de latinoamericana, como para pensar también el rol latinoamericano, Total. como Rodó, la Tamara. Exacto. Y en ese sentido me gustó mucho también cómo contrasta la representación de lo sobrenatural, la representación como asociada al uso del poder, ¿no? o al dominio, con la obra que está al final de Paula Anguita. Porque en el fondo creo que se invierte el uso de la técnica también, que me parece como muy importante, porque en general en estas obras la técnica está como muy asociada a la representación del poder y a la legitimación de su poder, como sobre otros. Mientras que la obra de Anguita, en el fondo, es el espectador el que tiene que hacer uso de una técnica que puede que no hayamos producido, pero esa técnica nos permite iluminar algo que está opaco, oscurecido, para poder ver, por ejemplo, en este caso, cómo la figura femenina era como contratada. Eso me pareció muy interesante. Sí. Agradezco la conversación porque, claro, al entrar al comienzo del recorrido de producción no me había parecido. Qué lindo. Qué bonito, sí, la referencia al araucano Preciosa. no la tenía Sí, para sí, nada. Que además Ercilla le copia, lo agarra, que también es interesante, lo agarra de un poema latino de la Farsalia. Entonces, es una transposición de una escena como mítica para legitimar la conquista. ¿No? Oye, no, ese no lo tenía para nada. O sea, Bellísimo. para leer además esa escena Total, de ahí. sí, total. ¿No? Bueno, ahí a propósito de la pregunta con la que comenzaba, y que qué le hace la literatura a las imágenes, a las imágenes a la literatura, y la propia cómo se va despertando como la imaginación, es muy bonito, ¿no? Cómo van apareciendo esta como referencia. Total. Sí. Y también, o sea, muy interesante lo del poder también, que si hay en verdad, o sea, tenemos, para la gente que lo va a ver esto fuera de tiempo, tenemos una audiencia de lujo, entonces lo del poder es clave, ¿no es cierto? Tanto acá en la exposición como en Shakespeare, ¿no es cierto? Hay que pensar que esta obra está pensada para ser representada delante del rey, del nuevo rey, ¿no es cierto? Ya no es la era isabelina, sino que hay un rey nuevo que ve por primera vez esta obra, y quizás porque ha sido como tan reapropiada, porque es una obra muy inteligente en cuanto a mandar mensajes al poder, ¿no es cierto? Es para el poder esta obra, ¿no es cierto? Para el rey, pero está como cargada de como mensajes políticos, ¿no es cierto? Entonces puede ser reapropiada. El otro día veía como a un scholar como norteamericano muy interesante que dice que le enseña al rey how to be king, pero how to be kind también, que es la misma palabra, ¿no es cierto? Kind y kind cambian la última, ¿no es cierto? Y el king tiene que ser kind en el sentido no solamente de la bondad, sino que tiene que ser como humankind, ¿no es cierto? Como un ser humano. Entonces como que realmente lo que está haciendo Shakespeare es poner en escena un mensaje al poder, ¿no es cierto? Esta obra obviamente después la va a ver el público, ¿no es cierto? Pero si uno tuviera que elegir un espectador, es el rey, ¿no es cierto? Entonces me parece que es muy interesante lo que estáis diciendo, porque efectivamente cada una de estas obras está como inquietando lo que entendemos hoy y lo que hemos entendido como desde la idea colonial, ¿no es cierto?, por poder. Pero es interesante porque, y acá pesca un poco lo que decía La Paz, estas obras y lo que decía Luis Felipe, no se están pensando solas, ¿no es cierto?, en cuanto al poder, donde nos ubicamos, sino que primero que nada se necesitan el museo temporal y nos necesitan literalmente para activarse, ¿no es cierto?, con una tecnología, que si vamos ahí a la tecnología y arte, ¿no es cierto?, como que podrían ser palabras que colisionan bien juntas. Entonces como que también es una muy bonita excusa para pensar cómo el arte latinoamericano contemporáneo está pensando su relación con el poder, ¿no es cierto? ¿Para qué decir con los saberes como menos canónicos como la hechicería, ¿no es cierto?, la magia. Y con el poder y con la representación, o sea, yo creo que es una pregunta, por eso ese ojo ahí que nos está mirando, sí. que es terrible, ¿no? Como además justo la cámara está puesta en el mismo lugar del ojo.
que es una pregunta, sí, ¿no? Por Interpelante, la sí. interpelante, pero por la representación. Total. Pensaba en la obra de Anguita, ¿no? Que también cómo se invierte allí el juego de representaciones en el fondo. O sea, como tú decías ahí, Cristian, ¿no? Que es como parte de aquí con la pintura en el fondo, ¿no? Como un sistema como canónico de representación a una obra que necesita de nuestra intervención para ser representada, pero pensaba también, quizás voy a llevar hacia otro lado, pero es que estaba escuchando a la Florencia Badi, que es esta psicoanalista argentina, filósofa argentina, que escribió además un libro sobre la Luz Andrea Salomé. Entonces yo me quedé muy pegada con tu referencia a la Luz Andrea Salomé, está como mujer misteriosa, además, ¿no? Media fascinante, que uno escuchaba así medio como en filosofía, mitológica casi, ¿no? Sí. Porque uno escuchaba... yo cuando estudiaba sociología, por ahí alguna vez leí sobre ella un texto sobre los botones, pero era siempre alguien medio como difuso. Entonces la Florencia Badi escribe este libro sobre la Luz Andrea Salomé, y entonces hay una parte que es muy bonita porque primero que ella, la Florencia Badi dice que Luz Andrea Salomé pensó lo femenino, a propósito de estas imágenes que aparecen aquí de estas histéricas, no sé, ¿no? Como de estas Salomé, como lo que hace Lazo, o sea, lo piensa como eso que hace como una vitalidad originaria y lo que disuelve al yo, y entonces ella piensa, bueno, voy a decirlo bien así tosco porque no me he metido allí, pero es muy bonito porque las pantallas hacen de espejo, ¿no? O sea, en el fondo hay una cuestión como del narcisismo, o sea, está la tempestad, pero también están las aguas no tan aparentemente calmas del narcisismo en esa imagen, pero la Florencia Badi dice que la Luz Andrea Salomé piensa digamos el yo se constituye primero hacia lo que crece, ¿no? Hacia la luz, pero también hacia la oscuridad y hacia lo preindividual, hacia lo oscuro, esas aguas oscuras, y que esas aguas oscuras, que son las aguas ahí de la Paula Anguita, allí en eso que es como preindividual, eso que es como indistinto todavía, allí estarían como las fuerzas de la imaginación, las fuerzas de la creación, las fuerzas incluso como de la naturaleza, en ese sentido, ¿no? en esa como esa condición como indistinta de la naturaleza, y es muy bonito quizás pensar eso, ¿no? En esa obra, algo así como el reflejo, que ya tiene que ver con la representación, la mirada, la cuestión de lo femenino, ¿no? Como esto que hace Lazo. Total, pero también ese infierno que ha quedado vaciado con los demonios que decían. Pero también ese infierno, eso que está está en la oscuridad y las raíces, pero como fuerza creativa, y las Salomés allí, ¿no? Con su potencia deseante. Bueno, no sé, como que bueno, ahí Y no vamos a salir del asunto, pero esa cosa de la relación de fuerza femenina con una especie de espejo arriba, abajo, adentro, afuera, como esa cosa de Aflint, que tiene ese cisne que es un cisne negro por un lado, un cisne blanco por el otro, y que además Aflint está trabajando en la cosa de la feminidad, de la masculinidad, pero también de la cuestión de la naturaleza. ¿Sí? Había una cuestión mística importante que tiene que ver con la cuestión de la magia también, o sea, estaba muy cercano, estaba en esos círculos de mujeres que era como una especie de teosofía, pero al mismo tiempo estaba muy cercana a algo así como las magias y el poder elementales. Y eso despertó otra cosa. Me interesaba, eso, solo quería decir eso. Además me interesaba, yo decía sobre la cuestión del frente al rey. Frente al rey porque está ese jaguar, foto del jaguar que está de espalda, y que está siempre de espalda al público, y uno, por supuesto, tiene que preguntarse a quién mira, pero también tiene que preguntarse uno en qué posición te deja. Yo creo que así como la escritura es importante a veces, y eso yo lo aprendí de ustedes dos en realidad, porque es muy importante cómo uno parte el libro, porque eso determina hasta cierto punto la posición que el lector o la lectora puede ocupar. Te deja en un espacio que uno puede liberarse, uno puede rechazar. En general uno rechaza los libros, uno parte leyendo y dice, no me gusta cómo estoy quedando yo aquí, y me incomoda y me dejo leer, pero es muy importante saber dónde uno pone al lector. Y creo que esa obra también te hace preguntarte dónde quedas tú. Total, sí. Esa especie de exclusión donde uno queda, pensando en esta cosa de ante quién se representa. Ante quién se representa. Algo muy chiquitito, pero
todo el rato he estado pensando mucho en Jung, porque la luz de Andrea Salomé, el tema de la sombra, ¿no? Los arquetipos que se mueven en las distintas culturas, ¿no? Como las coincidencias significativas que alguien trae a Ercilla y alguien trae el terremoto de Venezuela, y como que vamos viendo símbolos, ¿no? Que se repiten de una cultura a otra en distintos tiempos, ¿no? Y, entonces eso, ¿no? Quería traer esto de lo sombrío como arquetipo, eso. Sí. No, pero esto es lindo porque uno dice arquetipos, pero también hay una palabra que usa un historiador del arte de Warburg, ¿no? Que se llama como la sobrevivencia, que es muy bonito porque piensa la historia del arte no como una historia del progreso de las formas, sino como de lo que sobrevive en la cultura, como síntomas en el fondo, no las imágenes o las figuras como síntomas. Y eso creo que es bonito porque en esta exposición, si uno piensa, por ejemplo, la cuestión colonial, decolonial, o la cuestión Latinoamérica, Europa, ¿no? que es lo que como los sistemas de representación que han predominado, uno puede leerlo como también como estas fuerzas de sobrevivencia, o sea, que son como que son fuerzas, que están las fuerzas, no me acuerdo cómo decía Warburg, ¿no? Los Mostra y los, ¿cómo eran los? Bueno, fuerzas como monstruosas y fuerzas angelicales, ¿no? Que están ahí como en la cultura a propósito, ¿no? Pero que claro, que más que y que hay una lucha y que aparecen a veces en estas imágenes que sobreviven. Entonces, claro, uno puede pensarlo en los mitos, pero puede pensarlo en relación a la historia del arte y cómo estas obras dialogan, o cómo es, y arcilla, o sea, bueno, toda una cantidad de material que no está organizado ni cronológicamente, ni linealmente, sino que es una tempestad, una tempestad, ¿sí, no? Sí. Que es bonito pensar así, uno estuviera pensando en lo latinoamericano, por ejemplo, que es algo que a ti yo sé que te importa mucho, Sergio, como la tempestad, por ejemplo, ¿no? Como esta cuestión que no termina nunca de apaciguarse, que no se establece en una cuestión identitaria, por ejemplo, este movimiento para todos lados además, porque también... Qué lindo es el español que la palabra temporal al mismo tiempo. Exacto. El tiempo y la tempestad. El tiempo y la tempestad, sí. Precioso, eso lo escribe, está en el texto de Ariel, que es precioso. Y lo difícil que es volverla plural, tempestad en inglés, ¿no es cierto? Porque tempest fue un tema, tema de traducción. Ale lo puso como storms, pero claro, como lo que decía Luis Felipe, una tempestad es distinto a las tempestades, a la tempestad de Shakespeare, y lo temporal, ¿no es cierto?, que recoge con mucha inteligencia que este museo sea temporal y a la vez temporal. Sí, la Amanda también quería decir. Sí. No, tú. No, te estaba diciendo que tú querías. O sea, es muy interesante todo lo que han dicho, y lo que quiero decir es que se digo porque cada vez que a veces uno escucha, quiere hablar de lo que estaba pensando antes. Es como complicado, porque es como en realidad mi cosa empezó a escuchar bueno, primero atractivo la cantidad de referencias y posibles cruces, sobre todo como la literatura construye imagen, pero te lleva a la imagen, estás en un vaivén constante, entonces ahí ya también tenemos la inestabilidad de estas pequeñas temporalidades. Lo que estaba pensando y quería ver cómo lo podrían reflexionar ustedes, quizás entrar en diálogo, es una palabra constante en este tiempo que se refiere a la incertidumbre. O sea, es como que todo el tiempo estamos hablando de la incertidumbre, entonces ahora también cuando hemos planteado la tempestad, la temporalidad, este museo en este estado, donde somos observados, que eso es como bien potente, cómo se construyen esquinas. Hay una situación doble entre la arquitectura y la arquitectura que se propone, está esquinado, entonces este encuentro del vértice que supone una esquina, y constantemente se habla de la incertidumbre, y un poco, Alejandra, lo que tú traías a colación, es que de verdad me hacía preguntar estas mismas obras de, o sea, ¿cuándo no había incertidumbre? Claro. Pero ahora se plantea como una situación constante. Yo creo que el arte latinoamericano, desde esto constante construirse, de este constante estado, no solo de precariedad, sino de
de andar en movilidad de referencia, o sea, de que no es quieto. Me parece que la propuesta de encuentros de obra nos hace estar en ese no poder cerrar. O sea, mi sensación en la muestra no poder nunca cerrar lo que algunas obras o algunos museos, propuestas museográficas pretenden, que es en algún momento darte tranquilidad. Que obviamente lo fabuloso el arte, pero algunas curadorías te dicen como, bueno, mire, aquí estaba. Ahora puede reposar. Entonces acá la intervención, la producción de escena, la observación, lo que Didi Uberman dice también que no, lo que vive no es lo que ve, sino lo que nos mira, lo que está mirándonos dentro del cuadro. Entonces, ¿cómo podían de repente, desde todas las referencias que tienen un tiempo específico que han planteado ahora, volvernos a este periodo en que se ocupa tanto esta palabra incertidumbre que a mí me dan ganas que la pongamos en cuestión a veces? Como que, bueno, no sé, yo creo que como que la cuestión de la certeza se empezó como a nivel global, y esto es una como tontera lo que voy a decir, pero se empezó a repensar para mí desde la pandemia, ¿no es cierto? Como que teníamos unas certezas, esas certezas se pusieron en jaque, la pandemia nos puso a todos en una especie como de lugar precario, entonces se volvió todo incierto, ¿no es cierto? No sabíamos cuándo se iba a acabar el virus, no sabíamos cuándo nos íbamos a liberar, y a mí me gustó mucho el lugar de la incerteza, ¿no es cierto? Como que me devolvió cierta como libertad, ¿no es cierto? Como no saber, sobre todo porque la certeza, si lo llevamos a lo binario, ¿no es cierto?, es lo cierto, lo sólido, lo que da piso, ¿no es cierto? Y la tempestad, digamos, propone como, o este museo temporal propone justamente como estas como espacios en que las cosas chocan. A mí me gusta mucho la idea como del choque, y ahí pienso mucho en Harry Dott, ¿no es cierto?, que tiene su libro hermoso que se llama Meteorito. Él es la pareja de Maggie Nelson, la autora de Los Argonautas, ¿no es cierto?, y también escribir sobre el amor. Y Dott dice, todo movimiento comienza con una colisión, ¿ya? Y él está pensando en el primer meteorito que impactó en la Tierra, ¿no es cierto? Pero cree que el amor es lo mismo. Y eso es muy interesante, ¿ya? Entonces, como esta cosa de removerse, ¿no es cierto? Como de repente no tener certezas, ¿no es cierto? De repente empezar a sentir. Y de repente, no hay nada como metáfora más usada, que es como que cuando uno está enamorado no tiene los pies en el suelo, ¿no es cierto? Entonces, como que pensaría que la posibilidad que nos da eso, ¿no es cierto? Ahora, somos personas que estamos sometidas a la ley de gravedad. Entonces, por más de que nos enamoremos, va de vuelta, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, algunas salidas con respecto a la certeza. La escalera que Wiki Pirela ubica justo al lado de Pedro Lemebel, ¿no es cierto? Donde vuelve a aparecer el cometa que nos choca, ¿no es cierto? Esta idea como de la suspensión, de estar temporalmente suspendidas, ¿ya? A mí como que me gusta mucho este museo temporal porque nos ubica en esa como posibilidad de la incerteza, ¿no es cierto? Hay un verso que a mí me fascina, que es un verso estúpido, pero que hace mucho sentido, que es de John Ashbery, cuando él hace el autorretrato en espejo convexo, que dice, no se puede vivir en los museos. O sea, y ese verso para mí lo cambia todo, porque no se puede vivir en los museos. ¿Ya? Por más que quisiéramos, digamos, y que hay algunas como, ¿cómo se dice? Como acciones en que una mujer se queda alojada en el Louvre por una noche, ¿no es cierto? El libro que tú me regalaste, pero no se puede vivir en los museos. Entonces, como que eso para mí nos ubica en un lugar en que venimos, como lo que decía Luis Felipe, a pensar al museo, ¿no es cierto? Donde nuestras certezas quedan en suspenso, el poder, ¿no es cierto?, la premonición, quedamos a merced de lo que se piensa acá. Y salimos transformadas, ¿ya? Pero no podemos vivir ahí. De la misma manera que no podemos vivir suspendidas ni en el agua, lamentablemente. Yo que más quisiera ser una sirena y vivir en el agua como... No podemos, no tengo braquias, tengo que volver a la tierra, lamentablemente, ¿no es cierto? Salvo Lemebel, ¿no es cierto?, que tiene la posibilidad de irse más allá, ¿no es cierto? Como la rebelión. Porque es Pedro, digamos. Porque es Pedro y porque este museo está curado por Sergio, digamos. Entonces, como que él tiene la posibilidad de irse. Pero el resto de nosotras vamos a volver a la tierra siempre. Entonces, como que yo pensaría que la incerteza es ese lugar en que nos elevamos o dejamos de tocar el ground, no sé cómo decirlo, como el common ground, ¿no es cierto?, de manera temporal, para transformarnos, como hizo Luis Felipe, y salir transformados de este recorrido. Pero temazo, o sea, como que temazo. Yo también pienso, mucho de lo que tú escribiste en el catálogo, lo que se dice ahora de esta riqueza del castellano, riqueza con la que uno tiene que hacer algo también, porque es una obligación ahora temporal y tempestad están juntas, y con lo que decía ayer, yo creo que es un juego retórico nomás, pero hay un paso entre decir que la tempestad es temporal, que es una forma de decirlo, tempestad es temporal,
Que esta cosa de, bueno, después de la tormenta viene la calma, esto va a otra a decir que lo temporal es tempestad, que es lo mismo, porque son equivalentes, deberían ser... Por lógica. En lógica sí son iguales, da lo mismo si ponía uno en el otro lado. Pero una cosa es decir que la tempestad es temporal, que es la lógica de volver a la estabilidad, y otra cosa es decir que todo lo temporal es tempestad. Y vivir en esa idea, por supuesto, no es fácil, pero es la consecuencia lógica de lo primero que tú dices. No se puede afirmar una cosa así, ¿no? Está buena. Si es cierto que la tempestad va a pasar, también es cierto que lo temporal es tempestuoso. Y vivir en ese problema no se puede. Es como sí. No se puede. El problema no es que no se pueda y que uno pueda no hacerlo. Y el problema no es un museo. No se puede ir a un museo, pero uno tiene que ir todos los días. Es decir, o sea, es una fuerza. Sería muy fácil que la cuestión se resolviera diciendo, bueno, entonces yo ya no voy al museo, o si yo ya no hago curatoria, o hago otra cosa. Me salgo del mundo temporal, pero no se puede. No se puede. Y creo que parte del problema, como para mí por la pandemia también es eso. Total. No revelo nada que no deberíamos haber sabido. Sí. Me encanta eso. Bueno, qué buena. Está muy notable, sí, preciosa. Y también pensaba en Tú haces la inversión. La inversión. Y también pensaba del volver a la tierra. O sea, esta es una marca de la temporalidad en el fondo, ¿no? O sea, nuestro volver a la tierra es nuestra condición de animales murientes también. Claro. O sea, es también la temporalidad de nuestra permanencia. Y alguien que pensó mucho eso y de manera tan hermosa, Montaigne, ¿no? Que pensó algo así como nuestra temporalidad y por lo tanto la temporalidad de nuestro propio pensamiento. Entonces esta frase de Montaigne que me encanta, que es como no afirmar nada a la ligera, no negar nada temerariamente, algo así o al revés. Total, todo podemos invertirlo, se puede invertir. Pero es muy bonita, ¿no? Porque es como... sí, ¿no? O sea, y además a veces como con esa exageración con la que lo plantea. Dice, no es que mi pensamiento, si pensar está vinculado realmente a la experiencia, como de estar vivo, no es que mi pensamiento se va a modificar mañana, pasado, no. Cada segundo, ¿no? ¿Qué hacemos con esa temporalidad también, que es nuestra temporalidad? Y al mismo tiempo, lo que también decía, no se puede vivir en el museo. ¿Qué hacemos también? Digamos, necesitamos producirnos también ciertas ficciones de no sé si de certidumbre, pero digo que si uno no piensa, o sea, si uno piensa que va a estar todo el tiempo muriéndose, no sé tampoco cómo se vive de ese modo. La ficción de que no nos vamos a morir ha generado, yo creo, los grandes desastres de la humanidad también, sí. Esta ficción de eternidad, y entonces, bueno, sí. Impide la vinculación también, o sea, físicamente impide la vinculación, porque te hace autosuficiente, pero en el espacio de los museos también, si uno sabe que en el posto ese va a estar siempre, puede quedar solo. Sí, da lo mismo la relación, otros van a cambiar, pero la cuestión de saber que esto es solo por este rato, eso es muy bonito. hace la relación. Total. Si no, no existe. Total. Muy interesante la conversación. Porque pensaba algo lindo también con respecto a lo que mencionaba, que lo que hace el museo también, lo que permite el museo. Y yo creo que la tempestad es muy difícil de vivirla solo. O sea, todos vivimos tempestades, pero desde ahí dentro, desde la experiencia personal, como que no se sale de la tempestad, digamos, como que se necesita de otra cosa, de otra mano, tal vez. Y como que el museo yo lo siento un poco así. Y pensar en un libro museo también, que habla de la metamorfosis, ¿no? de Ovidio, que es un libro maravilloso en que todas esas transformaciones muchas veces son castigos y son tempestades de las que no se vuelve, digamos, pero que al mismo tiempo el libro la organiza de tal manera que aparece como una cuestión que constituye el tiempo mismo, ¿no? O sea, una cuestión que nunca se ha de detener de cambiar y de transformarse, pero que si uno las padece, digamos, como la transformación que le tocó a uno, pues claro, es mucho más difícil. Sí. Que él me quería tomar de lo que habían planteado los vínculos, como ese dato plantea la necesidad de pasar de la historia de las cosas a la historia de los vínculos, como en este periodo específico a partir del capitalismo tardío.
Entonces lo que han dicho es muy interesante en eso, como constantemente la situación vincular de las obras, la situación vincular de las piezas y lo que está ocurriendo ahora en esta conversación que se puede trazar de una a otra, que nos hace salir de lo que a veces se ocurre con el arte, que es de centrarse en la cosa, el objeto mismo, las cualidades, la formalidad, la pieza, y esta curaduría obliga al ejercicio de los vínculos, donde la palabra indica es como la parte más consolidada de ese ejercicio, porque no hay manera, así es que no decides en ese momento pararte y estar. O sea, hay quizás hay puntos que tienen que ver con los periodos en los que estamos ahora. Está bonito eso del vínculo y tempestad. Sí. Bueno, muchas gracias. Oye, hagamos una ronda. Podría ser como algo A final. ver. Lo que voy a decir es que parece como concluyente, porque hemos hablado de muchos elementos humanos, cosas abstractas como el amor, cosas muy terrenales como hablar de los mapuches y todos los sentimientos que tenemos. Y siempre cuando se habla de Shakespeare, se habla de que él toca la vida humana, toca al ser humano, nadie lo describió mejor que él. Y cuando se habla de la tempestad, siempre se habla que es como una mezcolanza de todas sus obras y están condensadas ahí. Y entonces ahora al pensar y ver acá, veo elementos como el calendario que está al fondo, que no habla del tiempo, bueno, vemos todo esto de sexualidad, la tempestad, que también lo podemos hablar como una vorágine de elementos que comienzan a armar un torbellino. Y como decías tú, Ariel, hay mucha energía que nos están golpeando. Y entonces podemos decir que nosotros somos como ese núcleo, estamos aquí en la muestra y están todos estos elementos chocando con nosotros, con nuestra energía. Entonces, eso mismo quería preguntarle, ¿cómo llegaron a la tempestad para armar como todo esto? Porque la conversación se desarrolló de tal manera que siento que estamos como en un espacio demasiado especial en este momento. No, pero próximamente nos vais a escuchar hablar de cualquier cosa, o sea, siempre es mentira. Es que todo causó tan bien. Siempre es mentira. Esto viene del amor y la admiración, digamos, de los vínculos. Yo me pregunté qué tenía que hacer. Ayer mandó un mail, Antonio mandó un mail invitándonos formalmente, dije sí, y se parece por él, decía, es como, en realidad no sé ni cuánto, si hay que hablar, si hay que leer algo, como que tengo que hacer. Lo que hice fue leer cosas, pero no para aportar, sino porque es la única manera en que sé pensar, que es como, no puedo pensar conceptualmente, entonces tengo que hacer eso. Para mí fue eso. De hecho, yo no tenía idea que iba a pasar. Tampoco. Yo no sabía lo que iba a pasar. No fue cero. Fue muy improvisado. Pero sí había como, sí teníamos como, primero la excusa de juntarse, porque siempre es muy hermoso juntarse con ustedes. Pero el texto tuyo, que fue muy importante para abrir, porque la cosa de la tempestad, la lectura, tú nos inclinaste, por supuesto, porque si no no podía entrar por cualquier lado, tu texto aparece, o sea, es muy... Pero como excusa para esto, o sea, el mejor fin que pude haber tenido traer a Shakespeare era como juntarnos acá a conversar con esto, pero por ejemplo, si buscáis en el post hay una conversación que tenemos con Luis Felipe sobre arte y archivo, arte y poesía, poesía y archivo, que no tienen nada que ver con nada, solamente son unos caprichos, ¿no es cierto?, para juntarse a conversar, y algo que yo he aprendido mucho de mi amigo, que es a pensar conversando. O sea, que yo creo que la instancia más hermosa, que es esa, ¿no? De conversar sin saber qué va a suceder y sin ir uno ya con todo sabido, porque si no ocurre, o sea, una conversación modifica, así que uno piense otras cosas y se imagina otras cuestiones, y como generar esas instancias que son muy valiosas de la conversación y del diálogo, así como muy improvisado en un punto a partir de pasiones comunes. Sí. La desviación también lo monté. Sobre la incerteza, a mí me gustaría leer un pequeño poema. Sí. Por favor. Nunca el viento equivoca su vuelo, ya que jamás se lo traza, ni adivina el sol las nubes, a los que dará color su ocaso. Solo saben lo que van sabiendo, lo que encuentran sin buscarlo. Solo saben lo que van sabiendo. Y el viento como personaje. Claro, precioso. Y el viento, ¿de quién es el? De Hugo Mujica. Hugo Mujica. Mira. Muchas gracias. Qué buena manera de, yo creo que ese es como un cierre. Sí. No digamos nada más. Muchas gracias.
Sí. para hacer Sí. la obra. Pues. Sí, Cosa de porque Calibán ya y había sido la traducido.